8:06 de la tarde, esto es la redacción abierta. Rafael Núñez Huesca es un servidor al que ya conocen y también conocerán a Salvador Burguet. Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Salvador Burguet es analista de inteligencia. Bueno, en realidad es No, antes te he presentado como director. ¿Eres director o presidente de AICES? Director, además. Es la empresa, ya lo conocen a Salvador de toda la temporada pasada de inteligencia civil, bueno, pues la más importante de España. Hoy Salvador nos va a hablar, y además quizá nadie mejor que él para hablarnos del asunto que ya les presentaba al principio de este espacio, el conflicto, la controversia, la polémica que se ha producido alrededor de la venta de armas y de tecnología militar por parte de nuestras empresas en este caso Navantia, pero también está Indra y hay otras muchas empresas que son punteras a nivel mundial, por parte, ya digo, de nuestras empresas al Reino de Arabia Saudita. Es uno de los grandes clientes de la armamentística, de la empresa armamentística española, el quinto más concretamente, y nosotros, España, es la séptima potencia mundial a la hora de vender tecnología y material militar. Cuando hablo de tecnología y material militar no hablo exclusivamente de bombas o balas, no. Estamos hablando de fragatas, estamos hablando incluso de aeronaves. Vamos a desglosar esto en los próximos minutos porque hemos traído algunos gráficos que pueden resultarles de mucha ayuda para entender cuál es la envergadura de nuestra industria militar. Bueno, les decía que el gobierno de España, sospechando que los saudíes podían utilizar las bombas contra los yemeníes, mantienen una guerra con los yemeníes, cortaron ese flujo comercial con los saudíes. ¿Qué ha pasado con los saudíes? Pues que se han enfadado, ¿no? Sí, un poco. A ver, si te parece, vamos de lo general a lo particular, Salvador, porque hemos preparado un mapa de la península arábiga para que nuestros espectadores se ubiquen. Y si quieres, nos pones un poco en contexto, porque esto es un enjambre. Tú que conoces bien la geopolítica internacional y más de Oriente Medio, explícanos qué pasa aquí. Bueno, lo que pasa básicamente es que hubo si nos circunscribimos a lo que es, vamos a llamarle la guerra civil en Yemen. Luego hablaremos de los aspectos colaterales que llevan mucho más años, como es el islamismo, sobre todo Al-Qaeda. Llegó un momento en que los rebeldes hutis, que son los que ahora, digamos que controlan el gobierno, dieron un golpe de Estado, atacaron desde el norte Sanaa, que es la capital de Yemen, expulsaron al gobierno que estaba legalmente establecido en Yemen. De hecho, el presidente huyó a Riad, y entonces iniciaron pues lo que es la conquista del país. ¿Insurgentes islamistas? No, los hutis no son insurgentes islamistas. Los hutis son un grupo tribal que quería echar del gobierno al otro grupo tribal y ponerse en el gobierno. Pero son luchas tribales, no religiosas. Inicialmente son luchas tribales. Lo que pasa es que siempre está el factor religioso, y más en esta zona, y más el apoyo que tienen. Es decir, los hutis por sí mismos no son capaces de hacer todo lo que están haciendo. Los hutis tienen un apoyo muy importante detrás que se llama Irán. Vamos a ver el mapa de nuevo porque empezamos a ver las relaciones, porque entiendo que esto va a ser un enjambre de relaciones cruzadas. Sí, efectivamente. Porque tenemos Arabia Saudí que tiene ahí a Israel, y se supone que los saudíes son aliados de Israel y de los norteamericanos. Efectivamente, pero, sí. En fin. Bueno, son aliados de Israel desde hace muy poco. Antes se respetaban, ahora digamos que mantienen lazos comunes. Han establecido ya que tanto el AL como las líneas aéreas saudíes hagan vuelos regulares a Tel Aviv y a Riad y viceversa. De esto hace aproximadamente un año. ¿Qué ocurre? Yemen en sí mismo es un país muy pobre, pero es un país que es muy estratégico. Si te das cuenta, en la parte sur de Yemen, donde pone Golfo de Adén, eso controla la entrada al Mar Rojo y con ello el Canal de Suez, entrada y salida. Es decir, que todo el tráfico marítimo que cruza por el Canal de Suez, bien de salida, bien de entrada, pasa por el Golfo de Adén y pasa por el estrecho que está entre Yemen y Eritrea. Estamos hablando de una franja de aproximadamente unos 10 kilómetros, que es muy fácil batir pues, con cualquier tipo de cañón, ¿no?
sea, es una especie del Gibraltar de aquella zona, vamos, sí, un lugar estratégico. Sí, podríamos considerarlo el Gibraltar. Eso es por un lado. Yemen no es inestable desde ahora, Yemen es inestable desde hace muchísimos años. El primer atentado importante de Al-Qaeda contra Estados Unidos ocurre en Yemen. Ocurre en las costas de Yemen, en la parte sur, fuera de puerto, es en el puerto de Adén, si no recuerdo mal, hablo de memoria ahora, estaba estacionado el USS Cole, que es un buque de transporte norteamericano, y se produce el primer atentado de Al-Qaeda contra Estados Unidos, o sea, contra intereses norteamericanos, estrellando una lancha rápida cargada de explosivos. Mueren varios marineros norteamericanos y al buque le hacen un agujero bastante importante en la parte de babor, la parte derecha del buque. Yo pensaba que el primer conflicto que tuvieron, bueno, esto no fue Al-Qaeda, era en Mogadiscio. La película esta de... Sí, pero eso no es Al-Qaeda, eso son... Después está Al-Qaeda en Somalia, pero eso no es Al-Qaeda. Entonces, no es un conflicto de ahora, es un conflicto de hace mucho tiempo. Es decir, aun cuando antes de que los rebeldes hutis tomaran el poder, Yemen ya tenía problemas de terrorismo. Yemen siempre ha estado con problemas con Al-Qaeda. La franquicia más importante de Al-Qaeda en todo el mundo es Al-Qaeda de la península arábiga. Es la primera franquicia que creó la organización y la más importante. Los atentados del 11S en Estados Unidos la idea nace en Yemen. O sea, es para que te hagas una idea de la importancia. ¿Qué ocurre? Al problema de los hutis que quieren tomar el poder y el control del país, se une Al-Qaeda y se une Estado Islámico. Hay una pequeña facción de Estado Islámico que se llama Ansar al-Sharia, que está luchando hoy con Al-Qaeda, mañana contra Al-Qaeda, pero bueno, ahí están los dos, ¿no? Que también quieren hacerse con el poder. El único que les ha plantado cara hasta este momento ha sido Estados Unidos y ha sido Arabia Saudí. Oman intenta mantenerse al margen, tiene un perfil bajo, no quiere problemas, el sultanato de Omán, y Arabia Saudí les tiene que... Oman es el país que es contiguo, vamos está a ver... Justo a la derecha, Omán está justo a la derecha, ¿vale? Entonces Omán se mantiene muy al margen, tiene un perfil muy bajo porque no quiere problemas, pero Arabia Saudí está completamente implicada. Además, debemos de tener en cuenta que en Arabia Saudí están los dos lugares santos del islamismo, que son la Meca y Medina. Entonces Arabia Saudí lo que no quiere es el establecimiento de un Estado Islámico radical en Yemen, que es lo que podrían establecer los hutis, y mucho menos quiere que los hutis ganen, porque eso implica Irán gana. Entonces, hasta hace dos años y medio, Arabia Saudí, digamos que mantenía un control cerro de frontera para que los elementos hostiles de Yemen no penetrasen, pero lo que quieren los hutis es expandir el conflicto. Es decir, los hutis ellos no tienen capacidad para atacar a Arabia Saudí y tomar posesiones ahí dentro, es imposible, ¿no? Pero quieren expandir el conflicto. ¿Qué hacen? Que inician una serie de bombardeos sobre Yemen. Los bombardeos comienzan ahora aproximadamente 1 año y medio. Al principio se hacen con misiles muy rudimentarios que alcanzan las ciudades de las fronterizas. Se hacen ataques esporádicos sobre puntos de guardias de fronteras saudíes, pero son ataques muy limitados. Arabia Saudí responde, y responde con acciones militares, acciones aéreas, bombardeando. Cuando Irán se da cuenta que a Arabia Saudí eso le está doliendo, comienza el apoyo a los rebeldes hutis y comienza el desarrollo de los misiles. En el último año, los ataques con misiles que han hecho los rebeldes hutis han tenido, digamos, un incremento en cantidad y en calidad muy elevado. ¿Por qué? Porque detrás está Irán. Los misiles que son, hay que recordar a los espectadores, la secular enemistad entre saudíes e iraníes. Por supuesto. Que responde también a ser seguidores de diferentes ramas del Islam. Efectivamente. Unos son sunitas, que son los saudíes, y otros son chiitas, que son los iraníes. Entonces, ¿qué ocurre? Que Irán está apoyando a los rebeldes hutis y inician los ataques con misiles. Al principio los ataques eran limitados, no llegaban muy adentro de los misiles,
no muy adentro de Arabia Saudí, pero llega un momento en que se hacen ataques de media y larga distancia y alcanzan Riad. Misiles hutis han alcanzado Riad, la capital de Arabia Saudí, y han caído en los suburbios de Riad. Entonces, lógicamente, Arabia Saudí tiene que responder. Pero es David contra Goliat, ¿no? Sí, claro, es David contra Goliat. O sea, sí, pero si David te ataca a traición con una piedra muy grande, te puede hacer mucho daño. Completamente de acuerdo, pero que además del tamaño que han visto los espectadores, que en fin, Arabia Saudí puede ser como 20 veces Yemen, sí. Bueno, o 20 o al menos 10 veces Yemen, nos explicas que Yemen es un país, en fin, no es próspero precisamente, y los saudíes es una potencia económica, ¿no? Sí, los saudíes es una potencia económica, pero tampoco pensemos... A ver, los saudíes es una potencia económica, los saudíes están muy vistos en el resto del mundo como gente que tiene mucho dinero, es cierto, los jeques tienen mucho dinero, pero si miramos la economía general de Arabia Saudí no está tan bollante como podemos pensar, no porque estén asentados en una gran bolsa de petróleo, es que allí Arabia Saudí no es Kuwait, por ejemplo, para hacerte una comparación. Entonces Arabia Saudí responde, y responde militarmente. ¿Dónde viene el problema de las famosas bombas que España le vende? Aquí se mezclan, desde mi punto de vista, muchos factores, ¿no? Están los factores políticos, los factores económicos, incluso los factores de moral, ¿no? De los sentimientos propios de cada uno. Yo eso os los voy a dejar de lado, no voy a entrar, porque eso es particular de cada persona. Pero vamos a mirar los factores políticos y los factores económicos. Hay que ser pragmático. Y de la misma manera que, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países que ha conseguido que el ejército sea productivo, el ejército generalmente no es productivo. El ejército es un organismo de cualquier estado dedicado a defender sus fronteras o a hacer misiones en extranjero siguiendo la política exterior del gobierno de turno. Pero el ejército no produce. Sin embargo, Estados Unidos ha conseguido que el ejército produzca. Allá donde hay un despliegue de tropas norteamericanas, cuando la situación está controlada y pacificada, viene otro despliegue de órganos muy próximos, paraestatales, podríamos decir, que siempre van con las tropas. La famosa AID, que es la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, despliega donde despliegan los otros. Efectivamente. Es una ONG del Estado y arregla lo que rompen nosotros y lo que rompen ellos mismos, pero cobrando. Con lo cual el ejército produce. Es un negocio. Entonces hay que ser pragmático, es decir, si nosotros no vendemos armamento, lo va a vender otro. Eso está claro. Ellos van a comprar armamento de cualquier modo, ¿no? Y después hay que ver una negativa nuestra a vender en este caso este tipo de armamento, este tipo de bombas, lo que puede repercutir en otro tipo de negocios, como se ha visto que ha sufrido el problema de Navantia con las corbetas. O incluso el AVE del desierto. Citabas antes las dos ciudades santas del Islam, que están precisamente en Arabia Saudita y que somos nosotros los que estamos haciendo las infraestructuras. Efectivamente. Entonces, como se les crucen los cables a los saudíes... Entonces ahí está, digamos que una mezcla del tema político y del tema económico, ¿no? Hay que decir, no... Para que el telespectador se haga una idea. Hoy en día las bombas pueden ser, hay muchos tipos de bombas, no son como las de antaño. En la Segunda Guerra Mundial las bombas eran de gravedad. Llegaba el avión, las soltaba y las veíamos todos caer, que silbaban por acción del viento y tal, y explotaban, ¿no? Ahora las bombas son bombas, muchas de ellas bombas inteligentes. En este caso son bombas guiadas por láser. ¿Eso quiere decir? Quiere decir que se lanza la bomba y la bomba tiene un sistema de guiado que va conectado a un receptor láser que lleva en la cabeza, en la parte de delante de lo que es el proyectil en sí mismo, y ese sistema de guiado lo que hace es que recibe una señal láser que le lanza el avión, que está apuntando con un designador láser sobre el objetivo. Cierto es que puede ocurrir que se desvíe y no caiga en el objetivo, caiga a 20 metros a la izquierda, a la derecha, adelante o atrás, y produzca lo que se llaman daños colaterales. Pero el porcentaje de que eso ocurra es muy, muy pequeño. Entonces estamos hablando ya de un tipo de material, de un tipo de armamento que es, no podríamos llamarle quirúrgico, porque no es el caso, pero sí que se puede limitar mucho su radio de acción.
Una gran precisión, ¿no? Sí, podríamos llamarlo de una gran precisión. Me das pie, Salvador, para explicarle a los espectadores en qué consiste ese armamento al que alude Salvador Burguet y que somos nosotros los fabricantes, los productores. Vamos con la primera imagen. Las cifras de las armas. Estas son las principales potencias en cuanto a venta de armas del planeta. Obviamente, pues era previsible que los primeros puestos fueran, pues eso, las potencias del planeta. Bueno, pues inmediatamente después estamos nosotros. La séptima potencia mundial en cuanto a la venta de armas. El 3% de venta de armas. Piensen en Australia, que no está allí, piensen en... De ese 3% de venta, de comercio internacional, nuestros principales compradores son los alemanes, los británicos, los franceses, los turcos y ahí tienen ustedes a los saudíes, por valor de 270 millones de euros. Esto fue en el año 2017. De manera que, fíjense ustedes, si los saudíes son un mercado estratégico para nosotros, como para ir haciendo tonterías. Vamos con el siguiente y ahora sí que vamos directamente con las armas, las compras de los saudíes. Ves ahí, Salvador, que en el año 2015, con motivo del conflicto de Yemen, se incrementan los gastos saudíes para con nuestras armas. Sí. 547 millones. Y la última, a ver exactamente qué es lo que les vendemos a los saudíes. Bueno, munición, pero también aviones de combate, bombas, drones y aeronaves. ¿Y quiénes las fabrican? En nuestro país, Indra y Navantia, pero también Airbus Military. Que estos de Airbus, yo pensaba que eran europeos, o es que tenemos una sección española. Sí, de hecho, a ver, Airbus es un consorcio europeo que fabrica tanto aviones comerciales, los famosos Airbus, como Airbus Military, que es, digamos, la parte militar de Airbus. La sede de Airbus está en Lyon, pero tiene fábricas desperdigadas en muchos países. En concreto en España hay dos, una está en Getafe, y la otra está en Sevilla. En Sevilla se monta el nuevo Airbus, creo que es el A400, pero hablo de memoria, el nuevo avión de transporte, del cual España creo que ha comprado 10 o 12 unidades, que es el sucesor del C-130 Hércules norteamericano. El montaje y la cola también. La cola, lo que se hace en Getafe es el timón de cola, el estabilizador de cola de los Airbus, de la serie 300 y 340, creo. Y lo que se hace en Sevilla es el montaje final del Airbus, del nuevo avión de transporte militar. Pero no era Salvador, un país de camareros y en fin, pues ahí tienen ustedes, haciendo tecnología militar puntera y vendiéndola a medio mundo. Bueno, yo creo que con estas cifras los espectadores se hacen una idea de qué estamos hablando. Es decir, de una industria española que es estratégica y con la que no se puede jugar. Correcto. Sin embargo, el gobierno parece que está patinando. Bueno, parece ser que la señora ministra de Defensa tomó una decisión, no sé los motivos por los cuales la tomó. Seguramente por motivos morales, que a los que tú decías que no querías entrar, porque eran personales. Probablemente vayan por ahí. Tampoco sé si la tomó ella, si fue asesorada para tomarla. La verdad es que lo desconozco. Lo que sí es cierto es que quizá fue un poco irreflexiva al tomar esa decisión, pero bueno, parece ser que el problema se ha solucionado. Pero es que volvemos a lo de antes. Lo que es evidente es que si nosotros no las vendemos, las va a vender otro. Y si vendiendo esas armas que sabemos que tienen una efectividad limitada o cuanto menos controlada, favorecemos otros aspectos que nos interesan mucho más, como es el caso de Navantia, y con todo el resto de ventas al extranjero que tenemos en cuestiones de armamento, en cuestiones de defensa o en otros campos de la economía, pues tampoco yo creo que hay que echarse las manos a la cabeza, ¿no? Quiero decir que tampoco es ninguna tragedia. ¿En Yemen se han cometido atrocidades? Sí, se han cometido atrocidades. ¿Los saudíes han cometido atrocidades en tanto en cuanto que han bombardeado y han muerto civiles? Sí, ha ocurrido. Ya he visto cadáveres de niños y en fin, efectivamente, fotografías tremendas. Pero es que eso está ocurriendo no en Yemen, es que eso está ocurriendo, por ejemplo, en Siria. Es que Bashar al-Assad ayer por la tarde 2 helicópteros con barriles bomba bombardearon en el sur de la provincia de Idlib y también murieron niños, y eso ocurrió ayer a las 6 de la tarde y no es que me lo esté inventando, es que es así.
Y es que... Esos son los aliados de los rusos. Por ejemplo, es que Pero a que están Bashar al-Assad, compitientes, están- es que, por ejemplo, a Bashar al-Assad le está vendiendo armas Rusia, le está vendiendo armas China y le está vendiendo armas Irán. Es que nosotros, yo te lo puedo traer aquí, te lo puedo demostrar, los vuelos periódicos que hay de Teherán a Damasco con armamento y con paramilitares de la unidad de la unidad Quds, que es una unidad paramilitar iraní, para luchar en favor de Bashar al-Assad, y ahí se cometen muchas atrocidades. Vamos a ver por último, nos quedan muy poquitos minutos vamos a volver a ver el mapa de la península arábiga y me gustaría que nos explicaras, hicieras un ejercicio de prospectiva y nos dijeras cómo crees que va a acabar todo eso. Ahora hay un conflicto un poco más al sur, porque estábamos acostumbrados que esto se produjera en el Golfo Pérsico, en Irak, en Irán o incluso en la parte mediterránea, pero ahora estamos en el epicentro mundial del petróleo y esto ya puede ser peligroso. ¿Cómo crees que puede acabar esto? Teóricamente los saudíes deberían aplastar a los yemeníes, o no es tan fácil. No los van a aplastar, por dos motivos. Primero, un motivo, digamos, operativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Arabia Saudí no está luchando contra un ejército regular, está luchando contra grupos rebeldes que actúan en pequeños grupos sin organización y sin estructura interna, y después está luchando contra grupos terroristas. Eso es un problema y eso con bombas no se soluciona. Yo creo que eso está bastante claro. Y después, ¿cómo puede acabar? Pues a corto plazo no va a acabar, y a medio plazo yo creo que tampoco. Lo que sí es cierto es que se debe de controlar. Mira, antes del verano se cortó el tráfico de petroleros a lo largo del Mar Rojo. Se cortó el tráfico porque se atacaron con misiles, los rebeldes hutis atacaron con misiles 2 petroleros que estaban cruzando por el Golfo de Adén entrando al Mar Rojo. Entrando al Mar Rojo y saliendo, vamos a ver el mapa, y saliendo al Mediterráneo. Efectivamente, entrando al Mar Rojo para encarar el canal de Suez, ahí en el Cairo, y salir al Mar Mediterráneo. Es decir, y como los atacaron, cortaron el tráfico de petróleo. Ni más ni menos que de toda Europa, probablemente. Efectivamente. Y esto con las consecuencias económicas que puede tener, pues, eso produjo que durante 2 días el precio del petróleo subiese. Eso ocurrió este verano. Por bloquear ese paso, que además nos dices que si tiene solo 10 kilómetros, que es relativamente fácil de bloquear. Aproximadamente, sí. Además, bueno, ahí en el mapa no se aprecia bien, pero justo en el extremo inferior de Yemen, donde hace, digamos, la cuña, hay en la parte este hay una pequeña isla, lo que hace que digamos, el pasillo de navegación de los petroleros, que son los que más calado tienen, sea muy estrecho, es decir, o entran por ahí o encallan. O sea, que puede ser un blanco fácil. Bueno, pues esto es lo que nos estamos jugando, nada más y nada menos. Ya saben ustedes que las derivadas de la cuestión de las armas a los saudíes, en fin, son bastante más amplias de lo que nos podíamos imaginar. Es ahí, en el epicentro del planeta en cuanto al comercio petrolífero se refiere, donde se está dirimiendo una guerra, que no es una guerra convencional, tal y como nos explicaba Salvador Burguet, sino es una guerra entre un ejército convencional, eso sí, y un Estado fallido. Sí, totalmente. Sumido en un proceso revolucionario. Salvador Burguet, ha sido un placer, como siempre. Para la semana que viene, Dios mediante.